Hoy vamos a analizar si Jesús es el mismo Dios Todopoderoso. Me voy a basar en los comentarios que han hecho varias personas de religiones principalmente evangélicas, aunque difieren en el tema, llegan en algunas conclusiones, llegan a un acuerdo. En general, dicen que en el Antiguo Testamento Dios era Jehová, y que en el Nuevo Testamento Jesucristo se hizo carne, se manifestó en carne. Es decir, supuestamente ellos dicen que Dios se manifestó en carne, y al manifestarse en carne había una diferenciación muy clara del hecho de que Jesús era como el Hijo hombre, al mismo tiempo Dios, estando acá. Pero también dicen que, de acuerdo con la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Cristo fue muerto en la carne, pero fue hecho vivo en el Espíritu, es decir, que recuperó su posición inicial de Dios Todopoderoso. De acuerdo con ellos, en el Antiguo Testamento solamente era Dios. Y en el Antiguo Testamento también. Pero cuando hablo del Nuevo Testamento estoy haciendo alusión después de que murió Jesús y después que resucitó. Porque antes, para ellos, Jesús era un Dios hombre aquí en la tierra, y después llegó a ser el Dios Todopoderoso. ¿Está de acuerdo esta afirmación con lo que dice la Biblia? Vamos a analizar ese aspecto hoy. Primero vamos a observar varios textos que se escribieron después de la resurrección de Jesús, es decir, de acuerdo con las personas que consulté, de acuerdo con ellos, me habían mencionado que precisamente Jesús estaba en el cielo y era Dios nuevamente. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. En este caso, vamos a dirigirnos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Vamos a citar de la Reina Valera, de la versión de 1995. Nos dice: bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? Dice, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El texto anterior nos dice con claridad que ya estando en los cielos, después de resucitar, Jesús tiene un Dios y un Padre. Ojo con esto, Jesús tiene un Dios y un Padre después de resucitar. Ahora, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 23, nos dice: y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Es decir, que estando en los cielos, Cristo está subordinado a alguien superior, quien es Dios, porque dice que es de Dios. Dios tiene cierta pertenencia sobre Cristo. Como bien saben, la primera carta a los Corintios se escribió después de que Jesús resucitara. Pero la Biblia aquí es clara y dice que el Cristo es de Dios, es decir, que Cristo tiene un dueño, por lo tanto es superior a él. Ahora vamos a buscar la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 23 al 24, que nos dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Qué curioso, Jesús, de acuerdo con este texto, estando ya en el cielo, es decir, de acuerdo con lo que muchos dicen que ya siendo Dios Todopoderoso, aún aquí Jesús tiene que entregarle reino a su Dios y su Padre. Es decir, todavía Jesús está subordinado a alguien. Queda claro que de acuerdo con esos textos de la Biblia nos dice que Jesús, estando allá en el cielo, tiene a un Dios y un Padre. Y eso es lo que dice esos textos de la Biblia, según la versión Reina Valera. Ahora, ¿existe una diferencia entre Dios y Jesús en el Antiguo Testamento? Vamos a buscar el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 4. Continuamos con la misma versión de la Reina Valera. En este versículo se hace varias preguntas de la siguiente manera: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños?
¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? Y mire la pregunta que hace al final. ¿Cuál es su nombre? Es decir, del que subió y ascendió y descendió, quien encerró los vientos en su puño, quien recogió las aguas en un paño, quien afirmó todos los confines de la tierra. Pero mire después que preguntase. ¿Y el nombre de su hijo, si es que lo sabes? Mire que en el Antiguo Testamento hace una diferenciación entre Dios y su Hijo, porque de hecho, si no existiera tal diferenciación, la Biblia no tenía por qué hacer la pregunta que cuál era el nombre de él y cuál era el nombre de su Hijo. Como es obvio, quien hizo todas esas cosas era Dios, pero al final nos aclara que tiene un hijo. Ahora bien, si Jesús tiene un Dios y un Padre y es el Hijo de Dios, entonces ¿por qué se le puede llamar Dios poderoso o un Dios? En un video anterior ya había contestado que en el Antiguo Testamento se mostraba que los ángeles, también los israelitas le llamaban Dios. Ya habíamos visto cómo se le apareció a Abraham, a Manoab y a Gedeón, y en esas ocasiones se le llamó a los ángeles Jehová o Dios. Y no era, en el tiempo de los israelitas, no era una costumbre extraña. Por ejemplo, en el Salmo 82, de acuerdo con la versión Dios habla hoy, se dice: Dios se alza en la asamblea divina y dicta sentencia en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo harán ustedes juicios falsos y se pondrán de parte de los malvados? Hagan justicia al débil y al huérfano, hagan justicia al pobre y al necesitado, libren a los débiles y pobres y defiéndalos de los malvados. Pero ustedes no saben, no entienden, andan en oscuridad. Tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije que ustedes son dioses, que todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, morirán como todo hombre, caerán como cualquier tirano. Oh Dios, disponte a juzgar la tierra, pues tú eres el dueño de todas las naciones. Como pueden observar, la expresión dioses se refiere a los jueces humanos de Israel, y se les podía llamar dioses porque ocupaban el puesto de representantes y voceros de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús citó de ese mismo texto para referirse a los judíos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 33 al 36, que de acuerdo con la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice: los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en su ley? Yo dije, ¿son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura, hago un comentario, la escritura no se puede violar, ¿a quién el Padre santificó y envió al mundo? Ustedes dicen, blasfemas, porque dije, yo soy hijo de Dios. No cabe duda que con mucha más razón Jesús sería considerado un Dios poderoso, es decir, con ese título, o un Dios con cualidad divina. Entonces queda demostrado con total claridad, porque es que ese texto que mencionó Jesús allá en Juan 10:33, mire que él mismo menciona: yo dije son dioses, refiriéndose a quienes, a los que Jehová había colocado para dictar juicio, a los que tenían a su cargo al pueblo de él. Era adecuado porque la Biblia no estaba indicando en ningún pasaje, en ningún momento, que Jesús era igual que Dios, o que se estaba colocando un Dios diferente, o que había dos dioses, como algunas personas dicen, porque es que la Biblia es clara a referirse con la expresión dioses o Dios a aquellos que de alguna manera u otra eran representantes y voceros de Jehová, o que dictaban sus leyes. Al ser representantes, de cierta manera Dios le otorgaba como especie de una cualidad
cualidad que procedía del Dios Altísimo, es decir, una responsabilidad. Y esa responsabilidad los hacía dioses en el sentido de que ocupaban el puesto de representantes y voceros de Dios. Estaban en una posición de subordinación de Dios y que actuaban como representantes de Él.